Por lo tanto, piensen ustedes, un niño o niña de 1 o 2 años, ¿cómo aprende? Aprende por imitación. Y esta es mi especialidad, ¿no? La preescolar, la edad preescolar. Ellos imitan voces. Un bebé recién nacido, acérquense y repítanle siempre en el mismo tono de voz una frase y va a tener 15 días y el niño va a emitir sonidos en el mismo tono que emitieron ustedes. Y van a decir ustedes, habla. No, repite. Repite y ustedes son esa influencia. El sentimiento, la frase, el corazón, la voz, el gesto, el niño lo imita. Y lo va imitando, no solamente los tonos de voz, los gestos, las reacciones. ¿Nunca vieron un nene de 2 años cuando se enoja? Ojo, los copia a ustedes cuando se enoja. Y tiene las mismas expresiones. En la teoría de la pedagogía Montessori dice que habla de que el niño y niña absorben el ambiente, absorben, como una esponja, todo lo absorben. Y no piensen que se tienen que sentar para enseñarles, no hace falta sentarse. Ellos lo están aprendiendo todo el tiempo. Por lo tanto, cuando el adolescente llegó a esta etapa, ya tiene visto, imitado, oído, ya absorbió el ambiente de su entorno natural y social. Entonces, ¿quién responde a la construcción de este adolescente? El entorno familiar y social, el entorno cultural en donde se movió, los adultos referentes. Piensen ahora, se parece al tío, se parece a la tía, tiene el gesto del abuelo y nunca lo conoció, hace lo mismo que hizo el hermano cuando era chiquito y nunca lo vio cuando era chiquito al hermano porque el hermano es mayor. Estos son pautas que tiene la familia en las formas de relacionarse, en las formas de resolver los conflictos, en las formas de acercarse a este niño y a esta niña, repitiendo modelos familiares, por lo cual este adolescente se conforma de determinada manera. Y a medida que va creciendo, va ampliando este entorno familiar, entonces empiezan a incorporarse los amigos del club, las familias de la iglesia, las familias de la escuela, los compañeros y compañeras del colegio, del club, de la plaza. Y este entorno se va ampliando y sigue absorbiendo, sigue absorbiendo. El problema quizás más grande que tenemos hoy, y por eso se hace una importante énfasis en ESI sobre esto, sobre la ley ESI, es cuando este niño y niña, en este entorno familiar y social, han sufrido dentro de las problemáticas familiares abuso y vulneración de derechos. Porque esto también lo absorbió. Esto también es parte de la vida de este adolescente. Hubo un embarazo no deseado, hubo una falta de cuidado, hubo un abuso reiterado, hubo traumas en la vida de este adolescente que también marcaron esta forma de llegar. Entonces llegamos a la etapa con un adolescente que creció desde lo físico y el desarrollo biológico natural, pero también con todo lo que la familia y el entorno social y natural le dio y le proveyó para que se construya a sí mismo como persona. ¿Se puede entender esto? Este adolescente llega con preguntas sobre esas construcciones, llega con vacíos sobre esas construcciones, llega también con silencios, con mitos, con tabúes, con vivencias y experiencias traumáticas. Este adolescente llega con frustraciones y conflictos no resueltos, porque su familia no tuvo los recursos para acompañarlo, porque no tuvo quien acompañe este recorrido. Estos mitos y creencias familiares también están en esta construcción del adolescente.
Y también los dichos y los no dichos, los silencios, de esto no se habla, lo que el adolescente no puede expresar. Llegamos a una adolescencia con una construcción real, con una persona que ya tiene criterio, que ya pudo elegir más de una vez y quiere seguir eligiendo. Muchos adolescentes que tuvieron que hacerse cargo de situaciones familiares, muchos adolescentes que ya están trabajando, muchos adolescentes que están ejerciendo paternidad y maternidad. Todo esto lo vamos a tener enfrente cuando un grupo de adolescentes nos pida educación sexual integral. Entonces vamos a decir, ¿y qué le enseñamos? Vamos a ir a una de las diapositivas. ¿Cómo hacerles saber? Hay que cuidarse, hay que comer esto, hay que comer aquello. Este es el desarrollo. Cuando las nenas llegan a su periodo premenstrual hay que explicarle, hay que enseñarle. ¿La familia queda fuera de la ESI con este eje? No. Está todo el tiempo, desde antes de nacer. Cuando una mamá embarazada se va a dar una vacuna, ya está cuidando su cuerpo y su salud. Por lo tanto, el eje biológico está presente con la familia desde que el niño o niña nacen y antes de nacer. Y siguen así hasta la adolescencia. Por lo tanto, enseñarles a nuestros hijos y nuestras hijas el desarrollo del cuerpo es una tarea de la familia, no necesariamente de la escuela. En la escuela va a tener más información. El segundo punto es ejercer nuestros derechos. Nosotros estamos todo el tiempo como familia diciéndoles a nuestros niños y niñas que cuídense, no hablen con desconocidos, ojo con el internet, vengan temprano, llamen por teléfono, ¿a dónde vas? Fíjate. Todo eso es cuidar el derecho del niño y de la niña y adolescente. ¿Cómo se ejercen los derechos? También es tarea de la familia. Y velar por los derechos del niño y niña cuando los mandamos a la escuela, cuando los vacunamos, cuando los protegemos, cuando los alimentamos, cuando les damos la ropa, la comida, estamos pensando en darle a nuestros hijos y a nuestras hijas el derecho principal y básico para que crezcan. Por lo tanto, ellos también conocen estos derechos. Reconocer la perspectiva de género social y cultural. ¿Qué es ser mujer en mi familia, en nuestro entorno familiar? ¿Qué es ser varón en nuestro entorno familiar? ¿Qué respetamos? ¿Cómo respetamos a la mujer? ¿Cómo respetamos al varón? ¿Cuáles son las identidades que en nuestro entorno social tenemos? Eso también el niño y niña lo van absorbiendo en el ambiente. Y el adolescente crece con esta imagen familiar de la perspectiva de género en nuestra familia. En casa, ¿qué hay? Papá, 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 mamá, mamá, mamá. Esta es una perspectiva social y familiar. El niño ya sabe que esto es así. Las diferentes connotaciones y configuraciones familiares no es novedad. Hay tantas familias y tantas formas de ser familia que cuando el niño y niña llegan a la escuela o el adolescente llega a ampliar su entorno de amistades y de desarrollo, se da cuenta que cuantos amigos tiene, cada uno tiene una configuración familiar diferente. Hay un libro que escribió Jorge Maldonado que habla aún en las mejores familias. Menciona 8 diferentes familias en la Biblia. 8 diferentes familias. Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque en la Biblia también hay configuraciones familiares diferentes. Entonces, esto que dicen que la iglesia solamente quieren que sea papá, mamá, y yo miraría la Biblia, yo leería la Biblia a ver qué dice. ¿Cuál es el orden bíblico de la familia? Y a partir de ahí, en definitiva, sin yo, como en mis creencias familiares, sociales y religiosas, educo a mi hijo, es mi derecho. Es lo que dice la ley. Y también lo respeta la ley ESI.
La ley dice que uno de los pilares fundamentales para la educación sexual integral es la familia. El otro es la sociedad, el otro es el aparato legal y el otro es la escuela. Por lo tanto, lo que no se aprende en la familia se va a aprender en los otros espacios. Entonces enseñemos desde nuestra perspectiva familiar, social y cultural, qué queremos para nosotros. Y está bien decirle a nuestros hijos, mira, en casa creemos esto. Cada familia tiene sus creencias, cada familia tiene sus formas. Pero yo tengo derecho como padre, madre y entorno familiar, yo puedo decirle a mi hijo o a mi hija, en casa creemos esto. Es interesante, yo doy un ejemplo, por ejemplo, corriéndonos de la ESI, yo doy un ejemplo muy claro sobre Halloween. Hoy por hoy se puso de moda celebrar Halloween, pero de repente yo puedo y tengo derecho de decirle a mi familia y a mis hijos y a mis hijas, no creemos en Halloween, nosotros no lo vamos a celebrar. Como una familia de religión judía puede decirle a su hijo, nosotros no festejamos Navidad. Yo he tenido alumnos, testigos de Jehová, que las familias me han venido a decir, por favor, no festejen cumpleaños, me avisan que nosotros no traemos a nuestros hijos ni a cumpleaños ni a celebraciones patrias. Y yo como docente y directivo escolar tuve que respetar eso. Por lo tanto, también tienen que respetar mis creencias familiares y sociales. En la escuela está contemplado y en la ley ESI está contemplado, solo tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y el último punto es valorar la afectividad. Y quizás este es el eje más frágil para el adolescente, porque no creemos o no nos damos cuenta qué tan importante es el desarrollo de las emocionalidades en cada adolescente. El valor de lo afectivo, la forma de vincularse, la forma de aceptación, la inclusión. Hoy por hoy el adolescente tiene una mirada más inclusiva, no está criado quizás en la generación nuestra, ¿no? En la que es un poquito para atrás, donde las diferencias eran marcadas. Hoy hay como una inclusión más natural. Y quizás cuando nosotros impartimos ESI, no nos estamos dando cuenta que frente a nosotros tenemos un adolescente que está ya incorporando la inclusión como forma natural de vida, como forma natural y social de su entorno. Esto también es importante darse cuenta. Vamos a avanzar un poquito porque ya así vamos terminando, no nos queda mucho. Y después respondemos. Esto es lo que les decía antes. La ley 26.150 es la ley de educación sexual integral y le da el privilegio al ámbito educativo de educar, pero también a la familia como educadora y pilar fundamental para la educación sexual integral. La educación sexual empieza en casa, empieza desde que nace. Cuando yo cambio un pañal, cuando yo cuido la intimidad de mi hijo, cuando yo cierro la puerta de mi habitación porque me estoy cambiando, pero también cuando le enseño a relacionarse y a respetar a su hermana, cuando le enseño a ayudar en las tareas del hogar. Todo es educación sexual integral. Todo es parte de la identidad de ese adolescente. Por lo tanto, esta ley no deja de lado a la familia, pero la familia muchas veces se corre. ¿Vamos a avanzar? La propuesta mía es acompañar a los adolescentes en el lugar de que la familia perdió. Perdió cuando dejó de hablar. Perdió la familia ese lugar cuando le dijo al niño, no hagas, vos no podés, sos chiquito. Perdió el lugar cuando le dijo, no, eso deja que te lo explique la maestra. O cuando le ponemos un video para que le explique las cuestiones de género.
Cuando estamos viendo un programa en la televisión y que aparecen distintas formas de género y no le explicamos lo que está viendo, o no dialogamos, o no discutimos. Está muy, muy bueno discutir en el buen sentido de la palabra. El adolescente va a discutir. En la familia va a traer preguntas, va a traer cuestionamientos que él encuentre fuera de su entorno familiar y que le hagan ruido, y los va a traer a la familia, y va a discutir, y va a ensayar formas de responder, y va a llenar vacíos con las respuestas que le da la familia. El problema está en que cuando la familia no le da respuestas, o le da respuestas equivocadas, o tiene vivencias traumáticas, entonces este adolescente va a buscar respuestas en otros lugares. La construcción que cada adolescente hizo, permeando la información con saberes y experiencias del entorno de afuera, va a permear esta información. Primero va a estar el entorno familiar, pero esa esponja es porosa, ¿eh? Recuerden la contextura de una esponja. La esponja es porosa, y los poros que no llene la familia, el entorno social del adolescente que va ampliando este entorno de amistades, la escuela, los clubes, las iglesias, va a llenar los otros poros con esa información. Y las experiencias traumáticas o los vacíos fuera de este entorno familiar los va a completar. Los va a completar. ¿Seguimos con la próxima? Entonces, la ESI está dada a las escuelas porque las familias se corrieron en la educación sexual integral. No solamente la sexualidad biológica, sino los derechos, la inclusión, los vínculos, la comunicación, la aceptación. Se corrió la familia, no escucha, no provee información correcta y certera. Muchos adolescentes llegan a las escuelas con situaciones traumáticas graves, y la escuela hoy por hoy es el único lugar de contención. Entonces, la ESI está dada para orientar a estos docentes, a acompañar a estos adolescentes que tienen estos vacíos. Si la familia logra recuperar este lugar con sabiduría, si la iglesia pudiera ocupar este lugar con sabiduría, si los profesores de deporte pudieran ocupar este lugar con sabiduría, tendríamos adolescentes más cuidados, más sanos. Es más noble. Pero tendríamos que primero ocuparnos de educar a toda una generación en valores para que los adolescentes lleguen y nadie les complete esta información con cosas que no son verdad. ¿Seguimos con la próxima? Lo importante es la palabra. Ya para el adolescente tiene que tener palabra para resolver, para llegar a la adolescencia con un adolescente que pueda defender sus derechos, un adolescente que sepa lo que quiere, un adolescente que pueda encontrarse con un otro y dialogar, un adolescente que pueda plantarse y decir, no, la verdad yo quiero esto, a mí me gusta esto, es porque tiene palabra. Y esa palabra se la da el adulto referente. Desde que nace hay que poner en palabras lo que necesita sobre el cuerpo, sobre el cuidado, la salud. Cada una de estas etapas en la vida en que tiene que después transitar el adolescente, tiene que estar puesto en palabras, y esto se hace con diálogo. No se hace poniendo el televisor horas y horas, ni juegos en la computadora, se hace con diálogo, construyendo espacios de diálogo y de discusión. El niño y niña va absorbiendo lo que mamá y papá y la abuela y los tíos y los hermanos le dicen, y va a ir afuera con esta información y la va a cotejar. Y si encuentra que lo que vivenció no es real, yo le puedo decir, les voy a dar un ejemplo con esto, con esta última frase, ¿no? De esta que está en rojo. Hay un ejemplo muy interesante.
el incesto. El incesto, aunque pongan todos caras de asombro, el incesto es una práctica en muchas familias, es una práctica familiar, cultural, y se practica. Muchas niñas y varones son iniciados sexualmente por sus propios hermanos o padres o tíos. Estos adolescentes crecen, o sea, acuérdense todo lo que hablamos antes de cómo absorben el ambiente. Estos adolescentes crecen con esta información de su ambiente social y natural. Y el incesto es parte de esta información. ¿Qué pasa con ese adolescente cuando llega a las aulas de la escuela o a la iglesia y alguien pone en palabras en el ejercicio de sus derechos que esto es vulneración de derecho? Encuentra con la Ley de Educación Sexual Integral que todo lo que le dijeron y le hicieron en su familia no es así. Es una vulneración de sus derechos. Y eso es un despertar sobre lo que toda la vida creyó. Toda la vida, porque por más que tenga 13, 14 años, es toda la vida para él. Toda su vida creció creyendo que esto que le pasaba en su casa estaba bien y le pasaba a todo el mundo, y era así. Y hoy resulta que en la escuela se entera con la Ley de Educación Sexual Integral que están vulnerando derechos. Entonces, fíjense ustedes qué importante es con algunas familias que llegan a la escuela o llegan a la iglesia con todas estas informaciones que no son reales, con todos estos vacíos de palabras, con todos estos mitos y creencias, qué importante es enseñar sus derechos, su cuidado en el cuerpo, el decir que no. Piensen ustedes cuánto es importante. Entonces, ¿estamos llegando tarde con el adolescente en la ESI? Yo creo que no. ¿La familia está presente con la educación sexual? Sí, siempre. No importa si está bien o está mal. De alguna manera educó a ese adolescente. Bien, mal, más o menos, con vacíos erróneos, con vulneración de derechos. Pero ese adolescente construyó una identidad con lo que el entorno familiar y social y natural le propuso. Y él lo absorbió. Y ahora en la adolescencia puede aceptar que lo que aprendió es muy bueno. Puede aceptar que todavía se puede mejorar. Puede completar vacíos o puede terminar con situaciones de abuso y vulneración de derechos. Entonces, ¿llegamos tarde? Yo creo que nunca se llega tarde. Yo creo que un adulto que durante años guardó en silencio una violación y puede hablarlo recién a los 30, 40 años, porque pudo hacer ese proceso de duelo, tampoco llegó tarde con la ESI. Yo creo que nunca es tarde con la ESI, pero con ninguna cuestión educativa es tarde. Siempre podemos aprender. Y la ESI, frente a todo, es educación. Y cuando hablamos de educación, es para todos y para todas, como dicen, ¿no? Es para todos. Lo importante, vamos a la próxima diapositiva, si no me... Lo importante es recordar, el futuro se comienza a escribir en el pasado. Esto es una frase de mi libro, ¿no? Y hoy es el pasado de nuestro futuro. Vivimos diciendo que queremos un futuro mejor. Pero si queremos un futuro mejor, hoy tenemos que hacer las cosas mejor. Hoy tenemos que escribir un nuevo futuro a los adolescentes. Porque estos adolescentes que están llegando hoy, estos niños y niñas que están en nuestras familias, necesitan que las observen, que las miren, que las escuchen, que dialoguen, que le pongan en palabras
Pero para esto el adulto referente tiene que estar disponible mental y emocionalmente, disponible físicamente. Cuando el adolescente nos llama o cuando el niño nos llama y nos toma el nene chiquitito, nos agarra la carita para que lo miremos, es porque necesita que fijemos la vista y necesita una escucha activa, una escucha que entre en diálogo, una escucha empática, que son formas de discusión, porque el adolescente cuando habla con nosotros ensaya formas de discusión, ensaya formas de presentarse a la sociedad, ensaya formas de aceptar su entorno. Entonces, la ESI, la educación sexual estuvo siempre. La educación sexual siempre estuvo presente. En la escuela, cuando la maestra le decía al nene cerrar la puerta del baño, lavate las manos para tomar la merienda, no empujes a tu compañero, vamos a trabajar en equipo, las escuelas ya hacían ESI. Simplemente que hoy lo único que hicieron fue darle como unas pautas y líneas para saber qué cosas no deberían faltar. Hoy es una pauta escrita la Ley de Educación Sexual Integral, con contenidos mínimos que se deben conocer los niños, niñas y adolescentes para desarrollar criterio, cuidado, prevención y ejercicio de derechos sobre sí mismos. Hasta aquí llegó la parte teórica. No sé cómo estamos de tiempo, no sé si me pasé mucho, les pido mil disculpas. Este tema es muy, muy intenso, hay mucho para hablar, y más en la adolescencia.